Recibamos a nuestro Dios para que nos bendiga y nos dé toda la sabiduría para que esta nueva misión llene de conocimiento a todos los que nos siguen por las redes sociales. Buenas tardes, Magíster Sara Jordán de Troch, coordinadora por el Centro Regional Universitario de Veraguas. Licenciado Alex Vega, coordinador por la Junta Técnica. Respetados miembros de las distintas subcomisiones de la Comisión General para la celebración del Bicentenario de Independencia de Panamá de España, región de Veraguas. Respetados panelistas, profesor Daniel Mojica y Jesús Jiménez, catedráticos de la Facultad de Humanidades, Escuela de Historia, distinguidos amigos y amigas que participan de esta plataforma tecnológica. A nombre de la Comisión General y la Subcomisión de Relaciones Públicas y Publicidad, damos la bienvenida a cada uno de los presentes. Seguidamente damos paso a la Magíster Salomé Buitrago, docente en la Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas y del glorioso Instituto Urracá, para la moderación oficial. Gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. La libertad de un nuevo mundo es la esperanza del universo. Simón Bolívar. Muy buenas tardes. Magíster César García, director del Centro Regional Universitario de Veraguas. Magíster Sara Jordán de Troch, coordinadora del Departamento de Historia. Colegas panelistas, jóvenes estudiantes, público en general. En el año 2021 se conmemora 200 años de la Declaración de la Independencia de Panamá de España, proceso que se desarrolla entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821, con el que Panamá recobra su independencia después de 321 años de vida colonial. Pero es importante recalcar aquí que la Comisión del Bicentenario en la provincia de Veraguas ha realizado diferentes actividades que tiene como norte resaltar el Bicentenario en la provincia de Veraguas, y hacemos énfasis en este recorrido histórico a través de la provincia de Veraguas. Por lo tanto, se ha decidido dentro de la programación destacar dos fechas importantes, que es la creación del distrito de Soná y el distrito de Río de Jesús. Pero quiero hacer un paréntesis para darles una definición de un concepto brevemente, que es fundación y creación. Podemos decir entonces brevemente que la fundación, en términos generales, se refiere a la creación o establecimiento de ciudades, empresas o organismos. También se refiere a una organización o sociedad cuyos miembros se encargan de realizar obras sociales, humanitarias y culturales sin fines de lucro. Y creación se puede explicar como una forma de establecer o instituir un elemento no existente que no posee antecedentes, o todo aquello que surge de una manera inédita y original, donde se trata de buscar una solución a una dificultad y facilitar una tarea o dar respuesta a una duda. Tenemos que tener presente, y todos sabemos que creación tiene muchas definiciones, pero aquí tratamos de acercarnos un poquito a lo que es desde el punto de vista de la historia. Entonces, en el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de los distinguidos profesores Magíster Jesús Jiménez y el Magíster Daniel Mojica, que abordarán importantes temas como la creación del distrito de Soná y la creación del distrito de Río de Jesús. Entonces,
La dinámica es la siguiente. Tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra durante 15 minutos, cada uno de ellos. Y luego de la participación de nuestros dos panelistas, entonces entramos en lo que es la participación de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos ni demoras, tenemos en el día de hoy el primer participante, el magíster Daniel Mojica Jaramillo, que es el expositor que labora como profesor de historia en el Centro Regional Universitario de Veragua, que en el día de hoy nos hablará sobre la creación del distrito de Soná. Profesor, le doy la palabra. Buenas tardes, distinguidos miembros de la Comisión de la Independencia de Panamá de España en la provincia de Veraguas, colegas, distinguidos jóvenes estudiantes, distinguidas personalidades que nos acompañan hoy en esta plataforma. Quiero destacar de que el tema que vamos a tratar hoy, una exposición en donde vamos a profundizar sobre algunos hechos o aconteceres históricos que han fortalecido nos va a permitir también ubicar a personajes y acontecimientos y en el espacio, y sobre todo va a permitir descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos, ver la condición del ser humano. Además también nos va a permitir avanzar y si es necesario cambiar, como me permitió estas investigaciones que realicé un mes y que me ha permitido cambiar el concepto no fundación y creación, sino también elementos que uno ve a través de medios virtuales y que quizás algunos no tienen la veracidad, los fundamentos legales que permiten sustentar esos acontecimientos históricos. Y estos eventos además también de Soná y Río de Jesús es una mirada a lo que ocurrió en el pasado, ubicar este hecho en el momento y en el lugar específico y nos invita a reflexionar sobre los antecedentes, procesos, mirando el pasado para poder comprender el porqué de nuestra realidad. Vamos a ver si nos permiten acá para presentar el PowerPoint. No sé si ya estoy compartiendo, ¿me permiten? ¿Me avisan? Ya puede proyectar, profesor. Ya estoy y ¿se ve? No se ve todavía. Vamos a regresar. Compartir, vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí se nota. Ajá, bueno. Creación del distrito de Soná. En primer lugar, el origen del nombre de Soná. Y ese origen del nombre de Soná tiene versiones y que quizás algunos que han escrito y me ven y todavía hay espacio abierto porque lo que estoy diciendo quizás no es el concepto último y que se puede debatir y se puede seguir mejorando. La primera la sustenta Álvaro J.B. Leyenda, Tradiciones de Soná, lo que nos dice que el nombre de Soná, cacique Teca o Tegus, de nombre cuyo dominio o casi toda la región de lo que es actualmente Soná. Otra sostiene que proviene de sonare, de antiguo lenguaje de los originarios, que significa de agua. Algunas versiones de los autores que han hecho el nombre de Soná
habla de un cacique valiente que se enfrentó a los españoles y no solamente fue asesinado él, sino también los hijos, su mujer, los descendientes fueron esclavizados. Otros sostienen que Soná viene a sonar de ese murmullo de agua, haciendo referencia al río Tabarabá, que tenía fuertes crecidas y que ese estruendo que tenía, soná, 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 porque le estaban huyendo al espíritu del cacique que venía entre esas corrientes de agua, y esto obligaba a los indios a internalizar la montaña. En otros documentos de antiguos encomenderos, de Soná viene del cerro Soná. Y es aquí como lo Astillero Calvo, en su obra Estructura Social y Económica de Veragua, hasta el siglo, desde su origen hasta el siglo XVI y XVIII, 1967. Él habla dentro de las crónicas que el término utilizado por Juan de Valencia en su relato cuando fue encomendado por el rey a la zona, porque había un lavadero de oro leguas de distancia cerca del Tabarabá hacia el sur. En ese lavadero se encontraba un cerro llamado Soná, y que era una persona de llamó o que lo motivó a viajar a ese sector, porque el rey estaba, se le estaba robando el oro porque no llegaba. Eso a través de las crónicas, sobre todo en el libro de Castillero Calvo, sobre todo de este español, Juan de Valencia, que llegó a este sector y que ese cerro, Soná. Igual lo sustenta o lo escribe Mario José Molina, Omar Jaén Suárez. En cada uno de esos hace referencia de Soná, no existe ningún cacique, solamente existe Trota y Pocoa. Igualmente lo sustenta el doctor en su obra El cuarto viaje de Colón por el dominio del Quibiá. ¿Qué significa? Un poco más a esta versión de que Soná, el nombre de Soná viene de Soná. Es importante también ver en este escenario del poblado. En relación al origen del poblado, que trabaja en el Bonifacio Alvarado, que para mí fue una pieza de este proceso. Y dentro de su escrito referente al origen de la historia de Soná, una población fundada ya existía en los registros históricos. El profesor hace referencia de que en la cercanía de la población, voy a minimizar aquí un momentito porque me está obstruyendo la pantalla. Él hace referencia de que la cercanía de la población del río San Pablo, antiguamente dominada por sus habitantes de estas tierras de Tabarabá, o hijo de la diosa Taba, en la cual representaba la cordillera. Él hace referencia en que en Soná se conservan restos de un antiguo centro ceremonial. Practicaban cultos animistas dedicados principalmente al sol, que se hacía al inicio el inicio y al final de la estación seca o verano. Aparece en el escrito, y que se le pedía al dios muchas cosas para poder sobrevivir o para lograr la supervivencia. Y esto él lo sustenta en los petroglifos, rocas del aire libre presentan figuras zoomórficas, el sol y en algunos animales, y que ya dan vestigio de la presencia de grupos en ese. Sin embargo, él también está de acuerdo que el primer poblado de Soná
se obtienen a través de las crónicas y excavaciones arqueológicas confirmadas el existimiento de la región sur de zona llamada la Filipina, que surge paralelamente con las campañas de conquista y explotación de yacimientos auríferos en las regiones aquí hay que destacar de que si es cierto, en los documentos aparece que el origen de esta ciudad fue en la Filipina y fue fundada por el gobernador de Veraguas, don Alonso Vaca, 1571, río Caté, y que solo duró hasta 1580. Algunas de estas versiones nos informan de que estos españoles para Remedio en Chiriquí, a pesar de que es una de las mejores tierras del tierra, contaban no solamente con el puerto de Pacora, sino que también agua y las quebradas del Espavé y la que la actual ciudad de Filipinas, que se encontró en 1589 y que ahora para las actividades de ganado de cría y sobre todo en ganados de engorde. En posteriores fue utilizada, existió un aeropuerto, ahí se ven vestigios del aeropuerto hasta Base de Hierro, que donde caían algunas avionetas y helicópteros que permanecieron ya hasta 1940, que vivían allí. Bueno, no solamente emigraron los que vivían ahí, las diferentes poblaciones a los lugares que ya pasa a ser una propiedad privada. Aquí vemos es hoy la Filipina y que fue la ciudad de los 571. Hay otra versión de, por ejemplo, hace referencia de un segundo asentamiento. Aparece un segundo asentamiento indígena, Bartolomé de Tabarabá, fundada por el huidor de la Real Audiencia de Panamá, don Bartolomé Morquecho, a orilla del río San Pablo, cerca del puerto Barranco Colorado, que también desapareció. Y en 1602 se descubren las minas y lavandero de oro de Tabarabá, por la cual llegan los primeros mineros y capitanes con más de 800 negros esclavos, dirigido por don García Serrano, Domingo González, don Pedro Villarreal, que era de Los Santos, Vicencio Justiniano y el remediano don Juan Guerrero. Hay un tercer periodo de ocupación. Este Cerro Soná, pues que se terminan estas excavaciones y estas explotaciones, de este cerro posteriormente fue ocupada a fines del siglo XVIII por 4 grandes ganaderos y alambiques. Y en 1797, don Pedro José de Santiago de Vera, hacienda ganadera en el actual distrito de Soná, que rodeaba gran parte del cerro Soná y que anteriormente se le conoció con el nombre del Cerro de la Muerte, y después que fue excavado anteriormente, después de muchos años, fue donde se construyó la escuela, lo que era la escuela Miguel Álvarez. Para la misma, Escudero era dueño de un potrero de Buenavista y las Delicias estaban estaban cruzadas por la quebrada de los Muertos. Mientras don Vicente Bononi en su hacienda de San Pablo y don José Mariano Calviño era la extensa hacienda de las Filipinas, de las cuales hablamos, que es lo que vemos ahora. Estas haciendas solamente ahora es utilizada para solamente es utilizada para las actividades ganaderas. Seguimos. Elemento que debe tener una población estable y considerable lo demuestra el padrón de vecinos
de San Marcelo de León, de la población que no eran indios, desde 1774 a 1800. Este padrón tuvimos acceso, hace referencia a la existencia de 7 hojas con una población de 148 miembros entre hombres y mujeres, en las cuales aparece de Santiago Pérez, Segunda Paulina de Herrera, María Josefa Herrera, Ángela Herrera, Escolástica Herrera, Juana Herrera, y 1774 y 1803. Esto además también, y concuerdo mucho con que esta población era mestiza. No fundaron al poblado de Soná en 1800. Según algunas versiones del secretario que vino en representante, hablaba de que esta vivienda había una al lado de la otra, una detrás de la otra, y que dentro del entorno y dentro de la casa, que los españoles no hacían estas prácticas, y prácticamente los españoles estaban ausentes allí, y que prácticamente los que solicitaron la fundación del poblado de Soná, porque hay que destacar que esos poblados no podían fundarse por capricho. Esos poblados, esas poblaciones solamente podían fundarse a través de cédulas. Otorgaban esa cédula, eran los obispos. Eran los obispos, por ejemplo, estos campesinos que trabajaban en haciendas federales se reunieron en el año 1803 y viajan a San y hablan el padre don Manuel Joaquín González de Acuña Sanz Merino. Imagínense, don Manuel Joaquín González de Acuña, que era el único que podía otorgar esta cédula. Y logran hablar con, nunca llegó a Soná, solamente llegó a Santiago en 1803, y basado en que el padre ven que hay muchas, habían 22 viviendas, permite entonces cédula para la fundación, porque lo dijo la profesora Lomé, de que hay que estar claro en lo que es una fundación y lo que es una creación. La fundación la daban los obispos, y la creación ya dependían de elementos políticos y se creaban a través de leyes. Entonces, esa cédula se le da bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que le pone asigna el obispo don Manuel Joaquín González de Acuña Sanz Merino? Primero, que era de la cual era devoto. Otra de las condiciones, que los pobladores alimentaran el padre, aparte de eso, que todo lo que eran las ornamentales para las misas. Muestra de que en Soná nunca casi se realizaba misa. Por realizarse misa también, el padre, ese poblado tenía que tener licencia. Que un joven, Manuel Higinio Arosemena, quien era sobrino, Feliciano Espinosa de Montero, que era un padre que trabajaba en Río de Jesús, y que en este se traslada posteriormente entre 1825 y 1800, él encuentra esa cédula esa licencia que estaba prácticamente un poco deteriorada, pero entonces y hace un resumen de ella, y la
sus escritos que él hace sobre la vida y trayectoria de él como comerciante en el pueblo de Soná. Y a partir de ello, entonces, se logra entonces la fundación de Soná. Hay que destacar entonces aquí también que tengo problemas acá con él. Conociendo, bueno, la situación ya de obispo de Panamá, don Manuel Joaquín González de Acuña Sáenz Marino, autoriza la licencia para la construcción de la nuevo pueblo de Soná bajo la advocación de San Isidro Labrador, del cual era devoto. De la independencia de Panamá, 1821, se dividió el territorio nacional en dos, Panamá y Veragua, con sus respectivas gobernaciones dependiendo directamente de Bogotá. Actualmente la provincia de Veragua, también en 1829, se divide en dos cantones, Santiago, La Mesa, Alange y Guaymí, que se refiere a la cabecera de Remedio. A mediados del siglo XIX se instauró otra nueva división cantonal de Veragua, que a su vez tenían uno más distritos parroquiales, quedando Veragua entonces con solo dos cantones, Santiago. Y en 1832 entonces se crea el distrito parroquial de Soná, de La Mesa, desde su fundación, y se agrega entonces al cantón de Santiago. Pertenecer a la jurisdicción de San Marcelo de La Mesa, sus autoridades de la Mesa, por ejemplo, el primer alcalde parroquial, don Antonio Escudero Mesano. Esto era lo que entonces preocupaba a los. Fue entonces el 12 de septiembre de 1825, del distrito parroquial de Soná y sus 22 caseríos son distrito municipal, en donde siendo Manuel María Rosemena su primer alcalde municipal. Aquí quiero destacar también, aparece ahí no muy clara porque esos documentos son a través de disposiciones legislativas y ejecutivas del gobierno sobre creaciones del Estado de Panamá, auto adicional, creando el Estado de Panamá, el Senado y la Cámara y Latina. Y bueno, hay muchos errores, inclusive hasta a los padrones había mucha, por ejemplo, vecino con Z. El Senado y la Cámara de Representantes de la Ley 12 del 12 de septiembre de 1800, el distrito de Río de Jesús, Soná, inclusive el de Chorrera, Capira. Destacar también que esto no lo firmaba, estos decretos no los presidentes, como muchos lo pensaban. Este decreto, en este caso, fue Carlos y Casa Arosemena. Y así, bueno, de manera breve, minuto, hemos hecho un resumen de cómo fue surgiendo el nombre del distrito, sino cómo fueron surgiendo los primeros para la fundación en 1803 y luego entonces su creación como distrito en el 12 de septiembre de 1855 a través de del 12 de septiembre de 1855. Con esto yo termino. No sé si algunas preguntas o algunas inquietudes se van a presentar en el momento después de la exposición del profesor Jesús Jiménez. Sí, profesor, las preguntas las vamos a dejar ya de último después de la participación del profesor. Muchas gracias, profesor, por su participación. Entonces, es importante e interesante cómo en el día de hoy usted hace fe de aquellos acontecimientos que se dieron y que marcan en lo que es en la parte del distrito de Soná y principalmente en la provincia de Veragua, aquellos acontecimientos, ¿no?
que dan fe de lo que se dio, de lo que existió, y que vemos entonces los cambios que se han dado con el pasar del tiempo. Y algo interesante que usted mencionó ahí son los asentamientos, ¿sí? En aquella época eran los asentamientos de nuestros indígenas, y que viendo un poquito en la actualidad, precisamente en Soná existen asentamientos, pero ya entonces desde otro punto de vista. Entonces, le damos la palabra al profesor Jesús Jiménez. El expositor labora como profesor de historia en el Centro Regional Universitario de Veraguas y nos hablará sobre la creación del distrito de Río de Jesús. Profesor, le doy la palabra. Buenas tardes a todos, colegas. Para mí es un placer conversar acerca de Río de Jesús. Cuando se habla de la creación de los pueblos, como se decía hace un momento, la fundación, creación y todos esos elementos, hay que retrotraerse en la historia. Por ejemplo, y voy a traer a colación, el doctor Richard Cook, que es la máxima autoridad que hay en Panamá sobre arqueología, nos dice que los primeros pueblos se crearon en el país hacia el 800 después de Cristo. Antes existían grupos desorganizados, clanes, bandas que andaban de un lugar para otro, pero ya viviendo en forma organizada hacia el 800 después de Cristo. ¿Por qué traigo esta colación? Porque cuando se habla de Río de Jesús, se menciona la existencia de un famoso petroglifo llamado la serpiente. Entonces, eso no es la creación, no existía un pueblo, existían grupos que andaban por allí, de indígenas, de aborígenes. Entonces, ellos sí podrían ser, pero no indicaba que ya existía un pueblo. ¿Y por qué traigo esta colación nuevamente? Porque de Veraguas, la provincia actual de Veraguas, el primer conocimiento se tiene cuando llega Colón en 1503. Está 3 meses aquí en Veraguas, en la Santa Fe de Belén al norte, y solo destaca de Veraguas su riqueza aurífera. Dice una serie de cosas, pero habla de su riqueza aurífera. Y Veraguas desaparece. Entre 1515 y 1520, Veraguas nuevamente es recorrida, nuestra provincia, por Espinosa y por Pizarro, que recorren desde Punta Burica hasta la ciudad de Panamá de regreso. Cuando pasa Espinosa por aquí, por Veraguas, oye hablar del cacique Trota. No se lo encuentra, solo habla del cacique Trota, que aparentemente gobernaba las tierras del sur y centro de la provincia. Al decir eso, mencionamos que estaba hablando que gobernaba las tierras del actual Río de Jesús. Luego de ello, la conquista del interior del país desaparece nuevamente por casi 40 años porque todas las fuerzas se orientan hacia la conquista del Incario, Perú y Bolivia, y se van de Panamá no solamente a los españoles, sino también a los grupos indígenas, se van de aquí para allá para ayudar a la explotación de las minas y obtención de la riqueza. Hacia 1560, 1557, 58, 59 y 60, explora Veraguas. Ahí es cuando el capitán Francisco Vázquez explora las llamadas Lomas de Urracá, la parte norte de Veraguas, pero ya Urracá había desaparecido hace 30 años, pero le llamaban las Lomas de Urracá, y descubre que hay oro. Eso va a conllevar la creación de Santa Fe, el actual Santa Fe, a Minas de la Concepción, pero tiene un problema, que Santa Fe no puede ser abastecido de víveres desde la vertiente Caribe, porque tienen que atravesar la cordillera de Panamá, y es alimentada, por decirlo así, por el sur. Esto va a crear la creación de poblaciones como la Filipina, que se encuentra en la península de Las Palmas, a orilla del río Caté, y poblaciones como Montijo, como Remedios y como Alange. Estos pueblos creados entre 1570, 80, son la base para alimentar a Santa Fe y la explotación del oro. Por supuesto que este tipo de explotación no es permanente, y al cabo de 20 años está la Filipina funcionando como centro o como granero para abastecer las minas, a los mineros que trabajaban en Santa Fe. La producción minera decae. Pero en estos 20 años, estos otros pueblos han ido creciendo y se han ido desarrollando. Y entre Santa Fe,
entre Remedios, Alange, las Filipinas y Montijo, se crea toda una ruta de tránsito que incluso a los mineros, sino también a toda la población existente allí. Remedios se convierte en una gran potencia ganadera e incluso fabrican barcos y fragatas en ese entonces. Lo que significa que en ese periodo de tiempo que estamos mencionando, los pobladores de estos lugares debieron pasar por lo que actualmente es Río de Jesús, pero Río de Jesús no existía. Pero debieron pasar por esas tierras donde había habitantes que vivían allí, indígenas, pero que no existía como el pueblo como tal. Esto lo mencionamos porque cuando decae la producción minera en Santa Fe, como lo explicaba el profesor Daniel, entonces empieza a explotar las arenas auríferas del río Tabarabá o río San Pablo. Entonces empiezan a explotar las arenas auríferas y esto crea nuevamente el mantenimiento de ese ritmo, alimentándose del ganado, de la siembra de Remedios, de Alange, de las Filipinas, de Montijo. Estos lugares son la base para mantener a una población minera que se establece en esos lugares. Por supuesto que este proyecto minero del Tabarabá tampoco funciona y al cabo de un tiempo es abandonado. ¿Por qué traigo otra colación? Porque de que ocurre eso hacia 1610, 1611, que es abandonado prácticamente el río Tabarabá y sus asientos auríferos, solamente vuelve a tomar importancia esta región, o el caso de Río Jesús específicamente que quiero referirme, hacia 1800 a 1755, cuando por orden del obispo Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, aquel que construyó la primera universidad, la de San Javier, él ordena a un grupo de jesuitas que creen en Veraguas una ermita, la llamada ermita de Río de Jesús. Quiero aclarar esto porque una ermita no es lo que muchas veces tenemos muy claro. Una ermita se diferencia de una parroquia. Una ermita viene a ser la creación de un santuario, una capilla, en un lugar despoblado, en el cual los monjes o sacerdotes que habitan allí se dedican básicamente a la oración, a la contemplación, al trabajo y en muchos casos a promover la fe cristiana entre los habitantes. Una capilla, una parroquia es distinto. Una parroquia es una iglesia que tiene poder sobre un pueblo o sobre varios pueblos y sobre su población, los cuales tienen ciertos requisitos, por ejemplo, con pagar el diezmo, ir a bautizarse, recibir los sacramentos en esa parroquia. O sea, una parroquia concentraba uno o muchos más pueblos o aldeas y mucha población. Una ermita en un lugar abandonado, lejos, donde un grupo de sacerdotes o monjes se dedicaban pues a orar, a servir a Dios. Para 1755, que era la ermita de Río de Jesús, también llamada por mucha gente la ermita de San Francisco de Paula, cuando se crea esa ermita, creemos que los sacerdotes que habitaban allí no tenían mucha población indígena que atender, porque en esta época, 1755, 60, hasta el 80, el gran pueblo de indios que había en la provincia de Veraguas, en la actual provincia de Veraguas, era la Mesa. La Mesa tenía casi 2.800 indígenas viviendo allí, que eran atendidos por una población religiosa que los instruía en la fe cristiana y el servir a la corona española. Y el gran pueblo, después de la Mesa, los dos grandes pueblos del interior eran Penonomé y la Mesa en ese periodo de tiempo. Entonces eso quiere decir que los habitantes, los sacerdotes que habitaban en esa ermita, pues tendrían poca población que atender, porque los indígenas eran llevados y reunidos en esos pueblos de indios, que era el nombre que tenían. No era cuestión de que iban de Río Jesús allá, no, tenían que ir a vivir allá. Era parte de ese adoctrinamiento, por decirlo así. Entonces, después de su creación en 1755, no se escucha más hablar de Río Jesús. Hasta que para 1800, ya estamos en el siglo XIX, 1845, llega a Panamá el HMS Herald, un barco inglés que le da la vuelta o que recorre, explora el continente americano y se tiene en el área centroamericana y suramericana y Panamá, por supuesto, durante 6 años.
En este barco, la persona más importante es un alemán llamado, un naturalista llamado Berthold Seemann, quien se tiene aquí en la provincia de Veraguas y que aquí en Veraguas explora durante 10 meses en nuestro alrededor. Seemann estudiaba las plantas, los insectos, los animales, las comidas, las costumbres y los grupos humanos. Durante 10 meses Seemann vive aquí en Veraguas y habla un montón de cosas en las cuales aparece el río Jesús. Habla un montón de cosas Berthold Seemann. Entonces, por ejemplo, y a mí me llama mucho la atención que para ese entonces, 1845, Seemann habla acerca ya del cedrón y el huaco, que eran plantas que se usaban para contrarrestar las mordidas de las culebras. Seemann habla acerca por ejemplo, de que el charco Los Chorros, aquí en Santiago, tiene el fondo, desgraciadamente ya no se podrá comprobar, no sé, el fondo lleno de conchas marinas, lo que indica que fue tierra que surgieron del fondo del mar. Seemann habla de el barco El Pie de la Mesa, lo menciona. Seemann habla acerca de los baños calientes, o las aguas calientes, habla de los baños calientes de Calobre. Y cuando se refiere a Río de Jesús, dice, es un pequeño caserío de chozas de paja y palma, pero que se sienten muy complacidos porque según ellos tienen algo muy especial. Ellos tienen los famosos árboles del paraíso, o llamados granadillos, que eran árboles que Seemann los conoció, árboles que medían de 60 a 80 metros de alto, y dice Seemann que la población se jactaba de que era el único lugar, eso sí no lo sé, pero de eso queda la interrogante, el único lugar en toda la República donde existían esos árboles, en Río de Jesús, y que esos árboles tienen esas dos características de ser primeramente estar en ese lugar, y segundo, según Seemann, tenía la trascendencia o la importancia de que eran árboles que solamente florecían 3 o 4 días durante la Semana Santa. Traigo a colación esto porque yo he estado en los Granadillos de Río Jesús, en la Trinidad, creo que se llama el lugar, y lo he visto florecer y he ido en Semana Santa. No sé si florecen en otra época, si antes o después siguen floreciendo, pero he estado en esos días, estaban floreciendo. Seemann se extraña, como alemán que es, de la veneración religiosa y fanática. Entonces, eso se escribe sobre Río de Jesús en 1845 al 50, cuando este personaje recorre la tierra. Seemann dice que para ese entonces nuestro país se divide en dos grandes provincias, Veraguas y Panamá. La provincia de Veraguas tiene dos cantones, Santiago de Alange y Santiago de Veraguas. Y Santiago de Veraguas tiene como lugares habitados, como aldeas, tiene a Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, San Francisco, tiene a Tolé, que era parte de Veraguas en aquel entonces, tiene a Atalaya, a Río de Jesús y a un pueblo llamado Mineral. Ese pueblo desapareció. Ese pueblo Mineral quedaba supuestamente al norte. Pienso yo que será alrededor de San Francisco, en las minas que había allí, no sé, pero ese pueblo llamado Mineral desapareció. Eso ocurre hacia 1845 a 50 que Seemann permanece en esta región. 5 años después se va a crear el Estado Federal de Panamá y entonces va a haber una nueva delimitación de nuestras tierras. Entonces ya no va a haber 2 provincias, Panamá y Veraguas, ya va a haber 7 provincias, de las cuales Veraguas tendrá una serie de pueblos, lo mismo que mencionamos como Cañaza, como La Mesa, Zona, Atalaya, pero mencionan 2 lugares ya. Mencionan que Tolé es parte de Veraguas y que Pedro Samaniego Herrera es parte de Veraguas. Herrera es uno de los pueblos que tienen en aquel entonces, sí, lo tiene en aquel entonces, en el Estado Federal lo tiene Veraguas, el pueblo de Herrera, que es parte de nosotros aquí. Y por supuesto menciona a Río de Jesús. Entonces, cuando se habla de Río de Jesús en este momento, se refiere básicamente a aquello de que se le da como una connotación ya política. Ya es un distrito de la provincia de Veraguas. Esta demarcación geográfica de los límites se realiza o se
ejecuta, se formaliza el día 8 de septiembre de 1855 por parte del presidente de la Asamblea Constituyente, José de Fábrega Barrera, que debió ser hijo o nieto de José de Fábrega, y el diputado Manuel Morro. Y 4 días después, el día 12 de septiembre del 55, se crea formalmente Río de Jesús como distrito. Se crea formalmente Río de Jesús como distrito. Tenemos que recordar que, aunque es un pueblo pequeño, tiene cierto rol, o juega cierto rol, porque Río de Jesús era el paso obligado entre Santiago y Soná. Era el paso obligado. Recordemos que para aquel entonces, que la comunicación era básicamente marítima, los barcos llevaban a Puerto Mutis o llevaban a Puerto Real en Soná, y de allí pasaban al pueblo y venían a Santiago, que es la capital de la provincia, pero tenían que pasar por Río Jesús. O sea que siempre estaba como en el ambiente. Por supuesto que se podía caminar por otro lugar. Para 1868, mi bisabuelo, el papá de mi abuela, Manuel María, de Panamá a David, en más o menos un mes, a pie. Bueno, supongo que llevar a caballos cargando las cosas así, pero para indicar que no era la ruta principal. Además, nosotros tenemos que recordar, y traigo otra colación, que la ruta del norte, que se llama, la ruta que hay en la actualidad, que es la carretera interamericana, no existió hace 80 años. Todo era por Soná. Y Soná era en un pueblo, a inicios del siglo XX, un pueblo tan importante que tenía 2 teatros y tenía 3 prostíbulos. Para indicar eso, la importancia que es un pueblo de auge. Río Jesús no estaba a su nivel, pero estaba cerca y recibía de alguna manera pues esa influencia y ese progreso que había en la ciudad. Esto va a terminar o va a acabar cuando se haga pues la carretera interamericana a partir de la década de 1960, y ya pierde importancia. No la ha perdido del todo, pero sí pierde importancia esta ruta de comunicación. Bien, entonces Río Jesús ya se ha convertido en un distrito, ¿verdad? Y este distrito se mantiene. Estoy mirando el tiempo porque me preocupa lo del tiempo. Era un tiempo más o menos perentorio, no quiero, pero se mantiene este tipo se mantiene esta determinación política de Río Jesús, y llega la Guerra de los 1000 días. Recordemos que en la Guerra de los 1000 días desembarcan los liberales en su primera etapa en Punta Burica, viajan por David, y un grupo viaja por tierra, otro viaja por mar. El grupo viaja por tierra, recorre toda la provincia de Chiricana, llega a Tolé, que era parte, Tolé era, pero parte de Veragua, para que usted lo diga a sus parientes, que era parte de Veragua, Tolé. Entonces, se menciona aquí que ese grupo de indígenas, que traían las armas de los liberales, pasa por Las Palmas, entra a Soná y sería Santiago. Por supuesto que si Jesús era un lugar de tránsito, pasa por allí. Las tradiciones populares dicen que Victoriano Lorenzo pasó por el Río de Jesús, pero en aquel entonces, si pasó, no era una persona conocida, porque después que acaba la primera etapa, en ese intermedio, y sobre todo en la segunda etapa de la Guerra de los 1000 días. Antes no lo es. Puede que pasara, pero no era como tan conocido, tan popular como lo fue después. Entonces, en la Guerra de los 1000 días, en la segunda etapa, se da el famoso sitio de Agua Dulce. El general Benjamín Herrera, que era un general colombiano, según muchos autores, es el hombre más hombre que ha pisado la República de Panamá. Benjamín Herrera, un general. No gustaba ni de Victoriano, porque decía que era un indio, ni de Belisario Porras, porque decía que era un abogado. Y como en Colombia hay toda una tradición militar desde 1800 y antes, entonces él llama que en Panamá como que un indio y un abogado dirigen la guerra. Y él vino aquí y Me quedan 2 minutos, profe. Me quedan 2 minutos. Dio cátedra de eso. Entonces la destrucción de Portobelo, mira dónde estoy yo, la destrucción de Agua Dulce favorece a Río Jesús. ¿Por qué razón? Porque un montón de familias de Agua Dulce emigran hacia esas tierras acá. La familia Torres, Reales, Cartín, Álvarez, Jordán, la familia Sáenz, Molina, esa gente viaja de regreso acá. Y lo traigo a corazón. Mi familia, yo soy Jiménez, mi abuelo era de Agua Dulce. Y todos se vinieron para acá cuando llegó esa situación de la guerra. Entonces, esto para explicar cómo eso contribuye al engrandecimiento de Río Jesús. Cuando ocurre la independencia en 1903, se
mantiene un distrito. Pero hay un problema y quiero terminar con esto aquí que está afectando mucho a Río Jesús. En los últimos prácticamente 60 años, Río Jesús cada vez decrece más en población. Si usted ve el censo del 60 al 70 o del 2010 al 2020, Río Jesús tiene cada vez menos población. Entonces, es necesario que las autoridades como que metan la mano aquí y hagan algún tipo de proyecto, algo para atraer a la población, porque al ritmo que va, dentro de poco tiempo, Río Jesús va a ser nuevamente un distrito porque no tendrá población que dará uso a todos los bienes que se han construido. Yo quiero concluir con esto, que ha sido una cuestión contra el tiempo, pero de todos modos hemos tratado de hacer un colofón para explicar el origen de ese pueblo y cómo se convierte en un distrito de nuestra provincia. Muchas gracias. Muy bien, profe. Gracias por llenarnos a nosotros en el día de hoy de tanto conocimiento, que unos ya tenían conocimiento del mismo, otros no lo sabían, y que nuestros estudiantes que están aquí presentes se han podido percatar cómo jugaron y siguen jugando un papel importante estos dos distritos en la provincia de Veragua. Y como dice usted, bueno, hay que ver qué es lo que se hace con estos distritos para que puedan seguir desarrollando desde todos los puntos de vista y que nuestra población no tenga la necesidad de salir de sus pueblos para buscar o en busca de algo mejor. Entonces, interesante, profe, que usted mencionó aquí también el Alto del Paraíso. Sería interesante investigar esto. Y de qué manera, por ejemplo, Herrera y Tolé salieron del círculo de lo que era lo que es la provincia de Veragua. Sería también temas de investigación. Hay muchos temas aquí que ustedes han mencionado que sería interesante investigar para nuestros estudiantes que están aquí de la carrera principalmente. Entonces, seguimos dándole gracias a ustedes y vamos a ver las preguntas, profe, porque sí hay algunas preguntas que han hecho algunos estudiantes. Y una de las preguntas que nos hacen es que si ambos distritos, los primeros pobladores fueron indígenas, tanto el distrito de Soná como el distrito de Río de Jesús. No sé si el profesor Daniel o usted pueden contestar. Bueno, yo quiero decir brevemente. Daniel, dele usted, compañero. Creo que tal como lo sustenté, de indígenas y no de los cacicascos como se hablaba de Soná, como lo dijo el profesor Jesús, el cacique de Trota, que no solamente dominaba parte también de Río de Jesús, y también lo demuestra aquellos existencia de aquellos indígenas en donde cerca de la cuenca entre el río San y el río Cobre están los petrolíficos, donde se le daba al rey sol y algunos animales, y que posteriormente con la presencia de el español se fueron mezclando. Sin embargo, como lo dijo el profesor Jesús, los españoles estaban en Soná, pero el periodo de conquista, colonización no fue tan del país, porque lo que a ellos les interesaba era el oro. Pero de algunas crónicas se hablaba de que en las Filipinas estaba, que inclusive esa carne se llevaba para la puerta de Santa Fe, para alimentar a los esclavos y los españoles que estaban por Santiago, luego San Francisco, descansaban en San José, Santa Fe, propiamente las excavaciones que habían allí. Porque sí existió la población indígena tanto en el distrito de Río de Jesús, y también se han encontrado dentro de los cementerios excavaciones
que se han encontrado en Filipinas preferían enterrarse con todos sus enseres. Claro que esta es una persona muy pudiente en el país y no permite la entrada, porque para poder entrar ahí y tomar la foto, permiso. Entonces, de allí, de las pocos que se han sacado, si hay cementerio, han encontrado con utensilios, herramientas de la vida cotidiana, el régimen alimentario de Pacora suministraba al indígena muchos camarones y conchas que se han encontrado y también armas, utensilios que son propias de ese y que posteriormente se han encontrado acá también cerca del Cerro Soná, el río San Pablo, y que tenían comunicación con la mesa de Bueno, muy bien, profe. Otra pregunta que tenemos aquí. Se pregunta si puede explicar la función de los encomenderos en aquella época. ¿Usted o el profesor Jesús? Bueno, básicamente la encomienda, que fue un sistema establecido por los españoles a partir de 1542, en el cual a cada español, bueno, no a todos, a los españoles que estaban en la buena con los gobernantes, les daban una cantidad de indios para que ellos, y uso el término indio, que es el término que se lo usaba en aquel momento, en la fe religiosa, los instruyeran en el amor y servicio a la corona, pero que básicamente eran para que sirvieran a los blancos como esclavos. Esto es lo que crea la famosa revuelta de los Pizarro allá en Perú, de los Contreras acá en Nicaragua, la famosa encomienda. O sea, un encomendero era uno, no eran todos. Cuando se repartió la ciudad de Panamá, se abrió Panamá la Vieja, se creó, repartieron 4.000 indígenas entre 90 españoles, y los otros quedaron por fuera. No tenían encomienda. Entonces a usted, profesora Salomé, le envían a usted a su casa a 40 indígenas, hombres y mujeres, para que trabajen para usted. Claro que nosotros vemos ahora en un tipo, pero en aquel entonces era lo que lavaban, buscaban a los quebrar, tenían el ganado, cocinaban y trabajaban el monte para alimentar a la familia. Entonces, la encomienda y los encomenderos tuvieron una función básicamente de explotar a los indígenas. Por supuesto que cuando esto fue demasiado lejos, la iglesia protestó y entonces trajeron a los esclavos negros desde África. Muchas gracias, profe. Tengo un participante aquí dentro de lo que es este conversatorio, a Alipio Puga. Yo le doy la palabra porque él quiere hacer un aporte. Entonces, con mucho gusto le doy la palabra. No sé si está... ¿Está ahí? Alipio sí está, pero no sé. Adelante, Alipio. Ahora sí. Saludos, bendiciones a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Okay. Primero quiero pues felicitarle definitivamente, creo que es una tremenda labor la que están haciendo y más la Universidad de Panamá con esto de la celebración del Bicentenario. Yo represento a una ONG en Río de Jesús que ha venido en los últimos 10 años haciendo algunas investigaciones y pues tengo algunos documentos que me gustaría compartir con ustedes, falta de información o de repente pues algunos datos que yo manejo que ustedes no manejan y me gustaría en algún momento compartirles. Quiero iniciar con el tema de la fundación y creación. Es triste y lamentable que por lo menos para mi caso en Río de Jesús, y yo que he estado allá y he hecho toda mi vida allá, pues a mis 40 años todavía no sabía que Río de Jesús se había creado como distrito el 12 de septiembre de 1855, porque realmente en la escuela no nos enseñan ese tipo de información, o no sé si es que no la conocen, no está en los currículos. Entonces pues sería un gran aporte, o no sé, a través de la Universidad Nacional, a través del MEDUCA, poder empezar a hacer ese cambio de que nuestra gente empiece a conocer su historia, porque la gente no conoce nuestra historia. Vi algunas celebraciones en redes sociales de que, ejemplo,
En Cañaza lo celebraban como la fundación, en Soná lo celebran como la fundación, cuando la ley habla de creación del distrito. Y cuando vi el afiche de ustedes, me emocioné porque pensé, vaya, la universidad está marcando el camino correcto en la creación de los distritos, no solamente de Río de Jesús y Soná, que son los más celebrados en Veragua, sino de una gama de distritos, y me satisface porque creo que están haciendo lo correcto, y eso hay que hacer honor al mérito. Así que les agradezco, les felicito por ese trabajo, por lo que están haciendo, y adelante. Lo segundo que quería comentarle al profesor Jiménez, en ese proceso investigativo que tengo, porque estoy escribiendo un libro precisamente de Río de Jesús, porque tenemos un gran problema de información, de falta o de carencia de información en nuestras bibliotecas locales. O sea, eso me llevó a hacer un proceso de investigación, armar un equipo de profesionales, biólogos, arqueólogos, investigadores, doctores en historia, o sea, gente que ha estado en este trabajo. Lástima que no lo pude contactar antes. Algunas conversaciones con la profesora Sara Troch, y pues pude obtener documentos e información de España con algunas amistades de allá. Ejemplo, el censo de los milicianos establecidos en el área de Río de Jesús en 1756, pues es impresionante. Entonces me gustaría compartir esos documentos con ustedes, que manejen la información, poder debatirla, poder ver realmente esos orígenes, y que también pues tengan esa información, porque al final son ustedes los docentes, son la gente que nos puede llevar a esos conocimientos reales de nuestra historia. Lo otro que también quería comentarles es que gracias a eso que hago, esa misión de saber de dónde venimos, y como decía el profesor Daniel, saber a dónde vamos, porque ese es el objetivo final de todo esto, es que en 1950 la revista de arqueología que publica el Instituto de Arqueología de Estados Unidos hizo una muy buena publicación de los sitios arqueológicos de Río de Jesús y todas las piezas arqueológicas que ahí se encontraron. Yo tengo el documento, igual también se lo puedo compartir para que vean las bellezas que hacía nuestra gente y lo que aquellos investigadores en ese tiempo indicaban del área de Río de Jesús. Así que queda pues agradecerle el espacio, la oportunidad. Interesante lo del tema del árbol del paraíso, es lo que hemos estado investigando, y como decía el profesor, queda una vez al año. Yo lo he visto en diferentes épocas con floraciones espectaculares, y también me gustaría pues compartir esa información con ustedes. Así que gracias, saludos. Muchas gracias a usted. Profesora, para contribuir un poquito más con el compañero acá, el joven, que lo felicito porque la juventud es la esencia, sobre todo el futuro, no solamente de escribir, sino también de plasmar herencias y sobre todo hechos, acontecimientos que a través de esos distritos fueron fundados a través de disposiciones legislativas y ejecutivas por el gobierno de Nueva Granada a través del Estado de Panamá, y que eso se hizo a través de la ley 12 del 12 de septiembre de 1855. Sin embargo, también quiero aclararle que los límites precisos de los distritos fueron establecidos a través de Asamblea Legislativa. Entonces se dictó por la ley 32 en 1874. Imagínense cuántos años después, a través de una Asamblea Constituyente del Estado federal, para que vean la distancia entre esa ley que se promulga, la ley 12 de septiembre de 1855. Sin embargo, los límites precisos se van a establecer por la ley 32 en 1874. ¿Cuántos años después para establecer esos límites después de la creación que se dio el 12 de septiembre de 1855? Muchas gracias. No, si no hay... Profesora Salomé, el profesor Arturo Guzmán, profesor de historia, vive en Chorrera, quiere participar. No sé, Guzmán, que me escribió. Sí, Arturo está ahí conectado. Puede participar, y después yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Se le da la palabra, con mucho gusto. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo de Panamá Oeste a todos los colegas y a los asistentes allá, especialmente a la con su coordinador general de conmemoración del
Bicentenario en Veraguas, he podido observar, porque me ha informado constantemente sobre la apretada agenda que tienen hasta diciembre prácticamente, ¿no? Los felicito por ese lado, porque no en todo el país eso se ha dado de la misma manera. También quiero felicitar la gran iniciativa. Tenía años que no te veía. Al profesor Daniel Mojica también, en el sentido que ustedes están abriendo una trocha. Ciertamente que la exposición de ustedes es una exposición que es apenas una aproximación y podemos entender por qué hay momentos en que no podemos comprender, digamos, la articulación de los eventos unos con otros, porque eso al principio es así, porque hacen falta, digamos que datos, muchos datos que son los que pueden ir explicando la articulación del evento, que en este caso sería el distrito de Soná y el distrito de Río de Jesús. Yo he tenido solamente una experiencia muy vaga de lo que son esos dos distritos, transitando nada más, viniendo de Chiriquí, he bajado, como decimos, hasta Soná y hemos pasado. No he entrado nunca a Río de Jesús, pero le quiero decir que el caso particular que señala el profesor, si mal no recuerdo, Jesús, sobre Río de Jesús y cómo la tendencia a irse despoblando poco a poco, en gran medida eso no es solamente el caso de Río de Jesús, sino también de otros poblados. Pero en el caso particular de lo que es la región del sur de Veragua, lo explica el sistema de propiedades, ¿no? Son latifundios, y como son latifundios, eso merma mucho lo que es la expansión. Se constituyan compradores de terrenos y además de eso, hasta en núcleos de desarrollo, ¿no? Polos de desarrollo que puedan, entonces, de lo contrario, la gente no busca hacia esos lugares. Pero eso no es de usted, de allá de esa región solamente, sino también es en gran parte de otras regiones, incluso a ver, Oriente Chiricano también pasa algo parecido, porque yo he estado mucho en este sector de Oriente Chiricano. Pues bien, hay algunas afirmaciones que ustedes se aventuran y se las respeto, aunque no exactamente veo que coinciden con lo que yo he estudiado, porque he hecho investigaciones profundamente. He despejado prácticamente lo que es la provincia de Panamá Oeste. Y hemos podido escribir, abriendo trocha, como decimos, lo que es la historia de la chorrera. Y sé que ustedes van a enfrentar situaciones muy parecidas como las que yo he presentado, de empezar a derribar mitos y leyendas, y que no es fácil transformar, como dice Alipio, ¿no? Que se está investigando, pero la mentalidad que hay es una mentalidad que se resiste, porque han aprendido una historia muchas veces inventada. Entonces, tengan la plena seguridad que van a encontrar unas piedras en el camino tremendamente para que la gente empiece, diríamos que a transformar y a cambiar esos aprendizajes que se le dieron en las primarias y todo lo demás. Pero bueno, de alguna manera hay que enfrentar, y esta vez hay que enfrentarlas sencillamente con documentos. Hay que documentarse. Los felicito sinceramente. Vuelvo y repito, son un abonazo, una aproximación a esos dos distritos, a la historia de esos dos distritos, pero hay que hacerlo con toda la provincia también, ¿no? Y ciertamente que a veces es lamentable que fuera de la provincia que vengan a investigar, ¿no? Pero bueno, pues, nunca es tarde cuando lo que se pretende es enmendar situaciones y hacer crecer el conocimiento histórico. Así que lo felicito por ese lado. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Le doy la palabra a la profesora Sara, que quería también hacer sus comentarios. Sí, muy buenas tardes, distinguidos colegas, jóvenes estudiantes que nos acompañan. En primer lugar, pues agradecerles la presencia de todos ustedes
agradecer el esfuerzo realizado a Jesús y a Daniel, porque fue un reto que se les lanzó, ¿verdad? Y sé que han estado en poco tiempo haciendo ese trabajo que de seguro lo van a continuar. De seguro que lo van a continuar porque ese es el objetivo. Que este bicentenario nos deje retos y sobre todo a la escuela de historia. Que sabemos que la historia local está por hacerse. Muy bien lo dice Alipio, profundamente porque por amor a su tierra está haciendo un trabajo extraordinario en Río de Jesús. Y Alipio es de los que apenas tiene una duda, busca quien la saque de la duda. Entonces, sí, él no se aventura a hacer las cosas porque yo quiero, no, él busca quien lo oriente, y de verdad que por allí detrás de él hay un equipo extraordinario, tremendos profesionales con los cuales él se está apoyando, y lo felicito, y lo que él dice es cierto. ¿Qué es lo que se está enseñando? Hay que hacer cambios, dice Arturo, hay que hacer cambios, y de verdad que hay que hacerlos en Meduca, hay que hacerlos en la universidad. Esa historia local de cada municipio tiene que hacerse y tiene que enseñarse en esa comunidad. Sé que hace unos años atrás Jorge Bermúdez podrá ayudarme allí, no recuerdo en qué año, si fue por los 90, que se inició en Meduca un trabajo de recoger la historia de las escuelas, las historias de los corregimientos, y que se tenía como meta que cada escuela fuera haciendo su banco de datos de información de esa comunidad. Yo no sé si eso se continuó, porque fue un proyecto, hombre, extraordinario si se hubiera seguido. Y ojalá que sea así, porque yo ya no estoy en Meduca, así que no sé cómo están trabajando, si en realidad esto se ha seguido aumentando. Los docentes que se van, el que llega, busca la información y qué es lo que hay que hacer, eso no sé, pero sí hay que hacerlo. Y bueno, en este bicentenario hemos querido recoger, intentar dar esos primeros pasos, porque nos hemos percatado, como se lo he comentado a varios colegas, que del vacío histórico que tenemos en Veraguas. De ese vacío tenemos que ponernos esa meta de ir tanto los docentes como los estudiantes tratando de dar esos pininos y esos pasos para ir allanando el vacío que tenemos. Bueno, eso pues para el comentario de lo que habíamos hecho. Ahora yo sí tengo aquí una preguntita que quiero hacérsela a Jesús. Sí, Jesús. Solé se fue de Veraguas porque una familia, que no voy a decir el nombre, porque aquí hay personas, parientes, pensaron si no eran a Chiriquí, si no han sido veragüenses toda esa gente. Él sabe que me refiero a él, ¿verdad? Por ahí habla, Sí. Él habla, entre un ratito él por allí habla. Sí, Jesús, tú señalabas y Daniel iniciaron pues su presentación. Poblados, porque así surgen, ¿verdad? Esos primeros poblados de indígenas, asentamientos humanos, que después se van a transformar en ciudades. En la provincia de Veragua hay muchas poblaciones, o algunas poblaciones, que tienen su fecha de fundación, que aparece, Montijo tiene su fecha y ellos celebran su fecha de fundación. Pero sí es importante, lo mencionaba Alipio, establecer esa diferencia de lo que es fundación. Y ustedes saben que en Santiago tenemos una polémica grande y hay una cantidad de historiadores renombrados que me dicen, Sara, no me menciones ese tema, no me lo menciones, por tener una fecha, porque se ha dado una fecha. Esa es una polémica bien grande que hay. Entonces, está eso de las fechas de fundación, pero ahora hablan
de Santiago, de Río de Jesús, en Veraguas, de Río de Jesús, de Soná. Y en un primer momento hablaban que celebraban la fecha de fundación. Digo, no es la fundación, 12 de septiembre no es una fundación, ya es otro tema. Ya esto se refiere a una división administrativa de un periodo del siglo XIX. Entonces, él tenía este conversatorio. No sé, Jesús, con relación Sara, lo que tú planteas es cierto. Una cosa es cuando se hace administrativamente o políticamente, toma un nombre a cuando se empezó a poblar o se creó. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La mesa, que es mi pueblo, la mesa de Veragua, oficialmente se funda supuestamente el 16 de enero. ¿De qué año? No sé. Yo investigué en el archivo de India y yo jamás encontré la mesa. Y era mi pueblo y quise buscar ahí, nunca lo encontré. Los cálculos basándome en el libro Molina, Castillero Calvo, indican que se creó, por ejemplo, entre 1634. Se fundó. Okay. Se fundó, sí. Igual Cañazas, de Río de Jesús, en esta investigación que estuve haciendo, hablan del 2 de abril, que es San Francisco de Paula. O sea, podría ser, pero no hay, como el caso de la famosa Rufina Alfaro y el grito de la Viera de los Santos, no hay, de las tablas, el 8 de noviembre, las tablas, no hay un elemento histórico que sustente con pruebas de que fue en tal momento. Entonces, eso no es tan fácil porque a veces la gente quisiera como una fecha pues para hacer ese tipo de cosas, pero a veces no resulta así, o sea, no puede ser así. Entonces, si no tenemos una fuente que sea totalmente real, es un poco apresurado a decir que sí, que esta fecha o la otra, porque podemos caer en el error de crear una falsa expectativa y crear una fecha que al final no va a ser. Todos recordamos, y habrá alguna historia, que el 10 de noviembre se hacía antes. El 10 de noviembre era la fiesta de los santos, hasta que Nicolás investigó y se cuenta que no, que era el 10. Entonces, ahora sí es el 10, con pruebas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en este aspecto, pero lo importante es seguir con la investigación. El caso Santiago es el problema número 1 que tenemos en la actualidad, y tú lo sabes bien, puede ser las dos fechas y cuándo. Entonces, se quiere como mayor énfasis, aunque yo sí quiero aclarar algo. No en España habían 4 archivos, Valladolid, Simancas, Cádiz y acá, no era más uno. Entonces puede que una información se mandó a un archivo y se quedó por allá. O puede ser que el barco donde iba se hundió, o qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar. Por lo tanto, no hay una fecha como definitiva y no es correcto como apresurarse a dar una fecha definitiva y decir que esta es la fecha. No lo hay. Hay que investigar, pero aún no la hay. Gracias, Jesús. Sí. Bueno, profesora, creo que la pregunta suya es interesante y más que pregunta es una contribución que usted ha hecho. En el caso de Soná, usted sabe que no tuvimos el suficiente tiempo. Sin embargo, sí hay una persona que me va a entregar el folleto donde está el resumen de la licencia que otorgó don Manuel Joaquín González de Acuña, que fue el que otorgó la licencia a la creación de la fundación del distrito de Soná, y que se debe establecer, ahí establece, se conoce el año, pero no específicamente, que sabemos que fue en 1803, no la fecha específica, exacta o completa. Y es claro también de que eso fueron fundaciones, fecha de fundación. Sin embargo, como usted lo dijo, las creaciones ya tienen una connotación jurídica, administrativa, y que establecen que en sus inicios, a través de la ley 12 de septiembre de 1825, no establecían límites, que posteriormente, entonces, con la ley 32 de 1874, van a establecer límites de estos distritos de los cuales fueron creados. Y como dijo el profesor Arturo, nosotros no tenemos que basarse solamente en historia oral, esto además también mitología, pero también no es fácil, ya no sabe. Y el padrón de indio todavía no se ha podido
conseguir de manera muy clara porque está a través de un sistema que se requiere de un proceso muy complejo para poder imprimir ese padrón que se tiene. Y no es fácil también conseguir las disposiciones legales como la ley 12 ni la ley 32, fue de 1834. No es difícil, no fue fácil, pero esos son los elementos que nos van a permitir a nosotros de manera fehaciente, de verdad, demostrar cómo surgen esos acontecimientos en estos distritos. Por ejemplo, yo me siento contento porque di un paso, porque yo busqué una de las personas más antiguas de la Filipina que vivió hasta 1964 en ese lugar. ¿Qué me dice ella? Yo fui la última que salió de la Filipina con el señor Gavino Mojica. Gavino Mojica, pero que no es el papá de Salustiano Mojica, es otro Gavino Mojica. Y ella me dice, los españoles salieron de la Filipina porque los indios envenenaban la flecha y atacaban a los españoles se iban para abajo Tabarabá, en el río San Pablo, huyendo de los españoles. Y no fue así, realmente no fue así. O sea, por eso que hay muchas versiones, historias orales que a veces no son dignas de crédito para en un momento transcribir o publicarlas. Y nosotros como profesores de historia tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Pero sí le creo la versión de el problema del latifundismo que existió en el sur. Por ejemplo, estos latifundistas llegaron ahí, llegaron estos colombianos, llegaron estos italianos, y fueron, por ejemplo, llegar a algunas familias como de apellido Carbona, Dutari, Calviño, de la Toña, Martinellis, llegaron a ese Filipino y fueron creando lugares pequeños, como por ejemplo el Guineo, que esa comunidad no existe, ya desapareció. Pacora tampoco existe, solamente había un señor, según tengo entendido, hasta hace unos 5 años, y los familiares se lo llevaban porque estaba solo. Filipinas, como ustedes vieron, solamente existen los vestigios de finca ganadera, y Borracherón sí existe con poco poblado, y Senegal, que solamente hay una casa que se ha remodelado, una vivienda que se ha remodelado 3 veces, que la presenté al inicio del PowerPoint, y que no solamente fue la primera tienda de ese lugar de Senegal, sino que también fue donde se colocó el primer el telégrafo. Y que cuestiones con esa, pero que yo no quise profundizar porque no era el tema de hoy, que el tema de hoy era la creación del distrito de Soná, y que era importante, basado en lo que la profesora nos dijo a nosotros, de que hay que ir aclarando entre fundación y creación, que son dos connotaciones y conceptos muy diferentes, y que todavía estamos muy atrasados porque tenemos que viajar a los archivos, investigar más y buscar más fuentes testimoniales o elementos jurídicos que nos permiten entonces seguir avanzando sobre estas temáticas. Así que gracias, profesor Arturo, y saludo también. Yo quería decir algo, Sara. Soná tenía el nombre antes, yo no sé si Daniel pudo saber algo sobre eso, porque se llamaba San Rafael de Soná. Quizás si buscamos la fecha de San Rafael en el calendario apostólico nuestro, quizás dé una idea del día de su fundación. Él habla de que un señor tenía interés que fuera San Isidro, porque él era fan de San Isidro, pero acá es de San Rafael el nombre que tenía originalmente. San Rafael Soná, como San Pedro de Montijo, por ejemplo. Bueno, ahí, profesor, no existen algún elemento o un escrito de validez que diga que existía ese lugar. Sí sabemos que el padre Manuel Joaquín González de Acuña Merino, de fundación en 1813, le colocara el nombre de San Isidro del Labrador a la parroquia, de la cual, acuérdense que eso iba casado. Fundación, pero la iglesia. Sí. Y que la iglesia se iba a dar, pero que también que había que dar las misas. Y a usted ya le robaron a mi amigo Jesús, el padre de Río de Jesús, y se lo llevaron para Soná,
que esa era otra cosa y no sé, ahí había que profundizar qué pasó con Soná posteriormente, si nombraron otro obispo o no, ya dejaron de dar misa. Pero eso sí es lo que existe y hay documentos que lo sustentan y que evidencian esos hechos o acontecimientos. Bueno, vamos a darle la oportunidad al profesor Álvaro que quiere darnos un aporte, unos minutos, profesor. Le doy la palabra. ¿Está ahí, profesor Álvaro? Sí, estoy aquí. Gracias, Salomé. Buenas tardes, colega Pedro Samaneo, director electo, colega Sara Jordán, coordinadora de historia del centro, Daniel y Jesús, expositores, a todos los colegas, mi amigo Arturo Guzmán, siempre con sus aportes interesantes. Yo no tuve la suerte de escuchar todo porque venía desde el teléfono y no es lo mismo que estar conectado desde el teléfono y andando porque suena y se te corta, pero es interesante lo que pude escuchar y son aportes fundamentales de temas que quizás por la misma dinámica diaria ponemos en segundo plano y establecemos patrones de la historia, sobre todo del quehacer diario y político, ¿no? Creo que ustedes han refrescado parte importante de lo que es la reconstrucción desde los cimientos de los puntos cardinales locales, la vida de los pueblos, que para mí es un hecho importante. Sara hablaba hace un rato de Montijo, que tengo mis raíces, y a veces esos elementos se pierden. Yo hoy voy a Montijo y no lo conozco, porque el Montijo tradicional se está perdiendo. Y son situaciones que no deben de ser, ¿verdad? Entonces yo quiero felicitar este esfuerzo en el marco del Bicentenario a los colegas y sé que vendrán otras exposiciones, pero a la vez aprovechar que como historiador y hoy tengo la responsabilidad de estar al frente de la Asociación de Profesores, decir a los colegas que desde allí, a través del sistema de la unidad de investigación que hemos desarrollado y la revista que tenemos, Saberes de AFUDEP, pero tenemos la unidad de investigación, estamos en la disposición de decirle que el trabajo como esto podemos hacer, unificarlo y contribuir a su publicación como un aporte de la Asociación de Profesores a difundir parte de lo que son las culturas y los hechos, porque los gremios no solamente tienen que ver temas de carácter grematístico, sino contribuir a que sus agremiados crezcan en lo que es el aporte académico, que eso es lo que dice mucho de la universidad y de los gremios. Y desde la presidencia de la PUDEP, estamos a la disposición de cualquier colaboración para hacer realidad la publicación. Cuenten con nosotros. Eso era lo que quería aportar.